Bueno, ¿cómo están compañeros, compañeras del curso TICS 2 de la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, nosotros somos el grupo conformado por María Maggi, Paul Martínez, y Lenin Ortega, que tratamos sobre el tema de, el menú transformar datos del programa SPSS. Entonces, para empezar, vamos a abrir el SPSS. Nosotros tenemos la versión 22. Entonces, en este programa vamos a ver pues algunas funciones del menú transformar que está pues en la barra de menú principal del programa SPSS. Recordemos para empezar que SPSS pues es un programa que gestiona, administra pues bases de datos y permite pues dentro de este programa aplicar lo que son varias funciones, varias opciones de trabajo que nosotros podemos pues realizar aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos abierto nuestro programa. Vamos a trabajar primero con una base de datos que yo ya tenía pues elaborada. Eh, Justo aquí ya se está abriendo. Entonces en esta base de datos tenemos 10 datos. Están las variables de nombre, edad, sexo, peso, altura, fecha de nacimiento y fecha de nacimiento de la madre. Aquí pues vamos a la opción de, vamos al menú transformar. Vemos que transformar posee pues varias opciones de aplicar fórmulas, funciones y pues realizar varias operaciones dentro de, con las variables que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces nosotros vamos a ver, en este caso yo pues les voy a explicar algunas cosas sobre calcular variable y sobre la opción de agrupación óptima. ¿Sí? Mi compañera también va a explicar unas funciones más del menú transformar que consiste pues en crear serie temporal y en asignar rangos de casos. Pero yo voy a empezar pues con calcular variable. Entonces calcular variable del menú transformar nos permite trabajar en torno a algunas operaciones y funciones con las variables. Nosotros abrimos aquí calcular variable. Aquí tenemos una calculadora que nos permite aplicar pues algunas fórmulas que ya vamos a ver a continuación y aquí pues grupo de funciones. Podemos escoger funciones de diversos tipos como aritméticas, de conversión, de fecha y hora. Tenemos también estadísticas, diversas funciones desde las más simples hasta las más complejas. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular el tiempo de diferencia entre la fecha de los hijos con la fecha de sus madres, la fecha de nacimiento de estos personajes con la fecha de nacimiento de su madre. Entonces voy a extracción de duración de tiempo, así es como se llama este grupo de funciones. Entonces aquí vamos a time days, quiero calcular esto, damos doble clic. Vamos a escoger aquí pues en la parte de acá las variables con las que vamos a trabajar. Vamos a escoger la edad del sujeto. Sí, menos, lo que queremos hacer es calcular menos. En este caso no sería la edad, sino más bien la fecha de nacimiento de la madre. Fecha de nacimiento del sujeto. Sí, fecha de nacimiento menos la fecha de nacimiento de la madre. Sí, aquí está. Y todo esto pues lo vamos a dividir para 365. Pues queremos ver nuestra respuesta en tiempo, ¿no? Entonces nosotros determinado ya esto, tenemos aquí pues calcular. Vamos a ver, para calcular tenemos que seleccionar una variable de destino. Entonces aquí vamos a llamarle fecha de diferencia. Y ponemos ahora sí aceptar. Listo. Entonces aquí vamos a ver la fecha de diferencia como está establecida. ¿Sí? Aquí está pues el tiempo de diferencia entre los hijos y sus madres. ¿Sí? Entonces vemos que aquí pues él nació en el 95, Juan, y su madre nació en el 54. La diferencia será pues de 40 años con 63 décimas, ¿no? Que es lo que vamos nosotros a establecer aquí. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, hacer la función calcular. Vamos a realizar otro ejemplo con esta misma base. Vamos a calcular variable. A ver, vamos a trabajar esta vez con una fórmula. Vamos a calcular lo que es el índice de masa corporal.
índice de masa corporal. Para trabajar con el índice de masa corporal nosotros vamos a trabajar con el peso y vamos a hacer una diferencia con la estatura. En este caso la estatura está en centímetros, como podemos observar. Así que vamos a dividir la estatura para 100 para obtener un buen valor. Y todo esto va a ser elevado al cuadrado. Vamos a obtener con esto el índice de masa corporal. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el índice de masa corporal de los personajes, de nuestros datos que tenemos aquí. Pero vamos a realizar una función más. A ver, con transformar vamos a calcular variable y vamos a realizar esta misma fórmula, solo que vamos a redondear los datos. Nuestros datos están con decimales, así que nosotros vamos a redondearlos. Entonces vamos a aplicar aquí redondear funciones aritméticas. Y en funciones aritméticas vamos a redondear. Queremos redondear los datos. Ponemos redondear. Vamos a redondear esta misma fórmula y vamos a llamarle índice de masa corporal redondeado, ¿no es cierto? Redondear. Ponemos aceptar. Y aquí tenemos los valores redondeados. Podemos aplicar así una gran cantidad de opciones aquí dentro de la opción calcular variables en el menú transformar. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de esto. Ahora a continuación vamos a aplicar un caso de agrupación óptima, que es la siguiente opción que nosotros vamos a ver aquí en el menú transformar. Recordemos que siempre que usamos estas opciones podemos añadir pues las columnas, guardar las columnas de aquí en nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a hacer para aplicar agrupación óptima es trabajar con otra base de datos. Vamos a abrir una base de datos diferente, que es una que yo tengo aquí en el escritorio, que es una base mucho más grande. Aquí tenemos pues códigos, apellidos, nombres, cédula, tenemos pues aula, materias, correos electrónicos, asignaturas, notas. Para hablar de la siguiente función que vamos nosotros a trabajar, que es agrupación óptima, nosotros vamos a necesitar pues una cantidad de información más amplia, pues la agrupación óptima nos sirve para registrar datos ordenados en intervalos. Es decir, lo que vamos a hacer es una distribución, una tabla de distribución de datos, ¿no? Para eso nos sirve la agrupación óptima. Entonces nosotros vamos a abrir agrupación óptima. Vamos a ver que apenas abrimos agrupación óptima, nosotros tenemos pues variables para agrupar y con qué las vamos a relacionar. Sí, entonces por ejemplo en este caso quiero relacionar lo que son las asignaturas en torno al código de las personas que están allí. Es decir, al código que posee cada uno de los estudiantes y las asignaturas que tiene. Las voy a relacionar. Nos fijamos aquí en las pestañas que tenemos aquí. La siguiente pestaña dice resultados. Aquí nosotros podemos escoger los cuadros que vamos a mostrar. Aquí pues en esta opción que dice puntos finales de agrupaciones, estadísticos descriptivos de las variables que se han agrupado, entropía del modelo para las variables que se han agrupado. En este caso yo escojo pues las tres opciones. Aquí en guardar es cuando nosotros ya vamos a crear pues el valor, los valores de los intervalos de las secuencias en la base de datos. Vamos a registrarlos ahí, pero todavía no lo voy a hacer para primero observar lo que son la tabla de distribución de frecuencias. Aquí en valores perdidos puedo escoger por parejas, utilizando todos los datos posibles, incluso los valores perdidos, y por lista, tratando de no mostrar los valores perdidos y que se agrupen con los demás. Entonces voy a escoger por lista. Y en opciones, aquí en opciones viene pues ya por defecto señalado agrupar previamente las variables para mejorar el rendimiento con conjuntos de datos grandes. Entonces esto pues lo vamos a dejar. Es posible fusionar agrupaciones que tengan recuentos de casos relativamente pequeños también.
Podemos poner pues en los puntos finales, punto final inferior inclusivo y el superior exclusivo, o viceversa, punto final inferior exclusivo y superior inclusivo. Incluso aquí abajo podemos poner que las agrupaciones no tengan límites. Tanto en el inferior tiende al infinito negativo como el superior al infinito positivo. Es decir, no va a haber límites en nuestros intervalos. El primer valor, el máximo, será pues el infinito positivo, el menor, el mínimo, el infinito negativo. Entonces, lo vamos a dejar así para mostrarlo, ¿no? Entonces, una vez que hemos trabajado con estas pestañas, ponemos pues aquí en aceptar. Y vamos a observar cómo se da la agrupación óptima aquí. Tenemos pues estadísticos descriptivos. Se nos da pues esta relación entre asignaturas y el código. Nuestro valor máximo 9. ¿Sí? 10 intervalos en total. Entropía del modelo, ¿sí? Nos da la entropía del modelo, ¿sí? Que en este caso está mostrada acá. Como vemos aquí, pues la entropía modelo menor indica una precisión predictiva superior a la variable agrupada en la variable guía, ¿sí? En este caso la variable guía es código, ¿sí? Esa es nuestra variable guía. Y aquí el resumen de agrupación. Aquí estará pues nuestra tabla de frecuencias. Como podemos observar, el valor mínimo tiende hasta el infinito negativo y el máximo al infinito positivo. Vamos a observar aquí pues cómo están del 1 al 10 los 10 intervalos planteados, ¿sí? Y cómo está distribuida la información. En este caso, si nosotros vamos hasta el último, tendremos que son 198 casos, pues son 198 datos los que poseemos en esta tabla, ¿sí? Entonces, por esa razón se explica que sean 198 y nuestro total 198, ¿sí? Eso lo podemos constatar aquí. Tenemos pues 198 casos en total. Entonces, aquí está 198, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a añadir la variable, que en este caso es la que había mencionado, que es esta variable que nos permite pues ya guardarla aquí en nuestra base de datos. Entonces ponemos crear variables que contengan valores de datos agrupados y aceptar. En este momento se registran aquí nuestras variables. Vamos a observar. Aquí es donde está asignaturas, agrupación. Se añade esta nueva variable donde tenemos lo que son los intervalos y los valores correspondientes a cada intervalo. Sí, tenemos hasta el intervalo 10 y los valores distribuidos hasta el intervalo 10. Entonces eso es algo que nosotros podemos observar aquí hasta el intervalo 10. Entonces asignaturas 9, código 1. Eso nosotros podemos constatar aquí. Aquí en los resultados. Entonces, donde asignatura es 9, pertenece al intervalo 10. Eso podemos observar aquí, ¿no? Por esa razón, asignatura 9, intervalo 10. De esa forma comprobamos nosotros que aquí, donde está asignatura 9, el intervalo que corresponde es el intervalo 10. Está comprobada, pues, nuestra función, nuestra opción, pues, del menú transformar, que corresponde a agrupación óptima. Agrupación visual permite una opción relativamente similar, pero pues la agrupación óptima nos ofrece más datos, más información y tiene más opciones para trabajar. Hemos visto pues estas dos opciones, que es calcular variable y agrupación óptima. Recordemos que calcular variable nos ofrece pues lo que son las posibilidades de aplicar funciones, de aplicar fórmulas a nuestras variables en la base de datos y crear pues nuevas variables con los resultados de estas fórmulas, y a su vez agrupación óptima es la función que nos permite generar pues tablas de distribución de frecuencias con las variables de nuestras bases de datos para poder después guardarlas también en nuestra base en una nueva variable, como lo hemos observado aquí. Vamos a realizar la función transformar del programa SPS, para lo cual vamos a ingresar nuestro dato, donde nos dice el precio, tipo numérico, aceptar, anchura 8, decimales podemos decir con 2 dígitos, etiqueta, precio de venta, valores ninguna, perdidos ninguno, 8, columna derecha,
y medida escala. Ya. Luego vamos a poner nuestro segundo, que dice cantidad numérico 8, decimales serían 0, cantidad de venta listo, valores ninguna, perdidos tampoco, columnas 8 y medida escala listo, ya. Y luego vamos a vista de datos. Aquí vamos a ingresar nuestro dato. Por ejemplo, en este caso vamos a insertar 5 datos para realizar nuestro ejemplo. Ya. Listo. Cantidad. Listo. Ya. Luego de realizar o ingresar nuestro dato, vamos a donde nos dice transformar y de tantas variables que existen aquí, vamos a elegir donde nos diga asignar rangos a casos. Ya. Y ponemos precio de venta, cantidad de venta y ponemos aceptar. Y aquí ya lo tenemos nuestra función. Dice, variables creadas, variable de origen, función, precio B, rango, nueva variable R precio y etiqueta R o precio y cantidad. Y lo cual lo veremos en nuestro cuadro. Listo. Ya. Tenemos un R precio, es el resultado de esta función. Y luego vamos a realizar otra función. Pero en este caso vamos a donde nos dice datos, definir la fecha y digamos que vamos a poner, pero antes de esto vamos a ingresar fecha. Listo. Fecha es donde nos diga fecha y aquí vamos a elegir donde nos diga año y día, año más que nos importa. Vamos a aceptar. Anchura 5 serían, bueno, las opciones decimales no existen. Etiqueta, valores ninguna, perdidas ninguna, columna 8, alineación derecha, medida pues desconocida, dejemos. Y luego vamos a lista de datos y vamos a llenar con fecha. Digamos que era año y día, en 2014, y digamos que 2 días. 2013, digamos que tiene 7 días.
Listo. 2014 con 5 días. Y 2015 con 10 días, digamos. No, con 9. Listo. Ya. Luego vamos a donde nos dice datos. Definir fecha. Y aquí vamos a elegir donde nos diga año trimestral. Exacto. Y aquí vamos a poner 2013. Listo. Yo no voy a aceptar. Listo. Luego vamos a donde nos dice transformar. Luego vamos a donde nos dice crear serie temporal. Y vamos a elegir precio de venta. Listo. Vamos a poner a aceptar. Ya. Ahí ya nos sale nuestro caso. Y también vamos a ver en el cuadro. Bueno, en este dice la serie creada. Nos da el nombre de serie, número de casos valorados no perdidos, número de casos válidos, creación de función. Nombre de serie es precio 1. El primero caso no perdido es 2 y el último es 5 porque tenemos 5 casos. Y número de casos válidos son 4. Ya. Y div precio es 1. Bueno, para lo cual vamos a ver el cuadro. Aquí lo tenemos. Año 2013 y 2014. Y el cuartil que es 1, 2, 3 y 4 y 1. Y dato que es 2013, 2013 y 2013. Y el final que sea cuartil 1 2014. Por ejemplo, en este está cuartil 1 2013, cuartil 2 2013, cuartil 3 2013 y cuartil 4 2013 y cuartil 1 2014. Y el precio que ya fue anteriormente visto, pero tenemos precio 1, tenemos el cuartil 2 22.886 317 y en el cuartil 3 tenemos menos 284.072 y en cuartil 4 tenemos 78.000 y en cuartil 1 tenemos un valor negativo de 2.500. Bueno, y como ya lo mirábamos, aquí es nuestra representación. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias.